La habitación del bebé estaba sumida en una penumbra silenciosa, rota únicamente por el llanto desesperado y agudo del pequeño Lucas. Elena, con el corazón encogido tras una hora escuchándolo, no pudo soportarlo más. Movida por un impulso maternal irrefrenable, tomó al niño en sus brazos, acunándolo con una ternura que parecía prohibida en aquella mansión opulenta y fría. Con suavidad, se desabrochó la blusa y lo acercó a su pecho para calmar su hambre y su soledad. Justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe, inundando la escena de una luz cruda. Ricardo Vargas la observaba desde el umbral, con los ojos convertidos en dos pozos de incredulidad y furia contenida. ¿Qué demonios cree que está haciendo con mi hijo? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Elena se quedó paralizada, con el bebé todavía en sus brazos, sintiendo el calor de la vergüenza subirle por el cuello. La expresión de Ricardo era una mezcla de asco y rabia, un juicio sumarísimo que la condenaba sin necesidad de palabras. Ella intentó articular una explicación, pero solo logró balbucear. «Señor, él no paraba de llorar desde hace mucho. Tenía hambre y estaba solo. Nadie venía a atenderlo. La lógica de su acto, tan pura y elemental para ella, se desvanecía ante la mirada helada de aquel hombre que veía una transgresión imperdonable en un acto de compasión. «No puedo creer lo que estoy viendo», repitió Ricardo, avanzando hacia ella con pasos lentos y amenazantes que resonaban en el silencio. Su voz era un susurro helado que cortaba el aire, cargado de un desprecio absoluto. «Salga de mi casa, ahora mismo. No toque absolutamente nada, no diga una sola palabra más. Mi abogado se pondrá en contacto con usted para formalizar su despido y tomar las acciones pertinentes que este acto merece». Elena, paralizada por el pánico y la humillación, solo pudo asentir, separando con delicadeza al bebé de su pecho. Lucas, sintiendo la pérdida del calor y el consuelo, comenzó a llorar de nuevo. Un sonido que esta vez resonó como una acusación en el silencio de la habitación. El camino desde la habitación infantil hasta la puerta principal fue el más largo y amargo de la vida de Elena. Caminaba con la cabeza gacha, sintiendo la mirada acusadora de los otros empleados, quienes habían escuchado la voz alterada de su jefe y ahora cuchicheaban en los rincones de los pasillos. Nadie se atrevió a decirle nada, pero el juicio flotaba en el ambiente, denso y asfixiante como el humo. El mayordomo le entregó su bolso y un abrigo raído, empujándola sutilmente hacia la salida, como si su mera presencia contaminara la pureza del mármol y la caoba de la mansión. Afuera, la noche de Madrid la recibió con una bofetada de aire helado, dejándola sola y desamparada, expulsada de un mundo que nunca fue el suyo. Su pequeño apartamento, normalmente un refugio de calidez y de las risas de sus hijos, la recibió con un silencio que le pareció antinatural y opresivo. Sus dos pequeños dormían plácidamente en sus camas, completamente ajenos a la tormenta que acababa de desatarse sobre sus vidas y su precario futuro. Mientras se quitaba su uniforme de empleada por última vez, sintiendo la tela como una segunda piel que ahora la quemaba, las lágrimas que había contenido comenzaron a brotar sin control. Lloraba en silencio, ahogando los sollozos en una almohada para no despertar a los niños, sintiendo el contraste brutal entre la opulencia indiferente de la mansión y su propia y aplastante fragilidad. Al día siguiente, un mensajero uniformado entregó un sobre con el sello de un prestigioso y temido bufete de abogados. Las manos de Elena temblaban de tal manera que apenas pudo abrirlo. Dentro,
Un lenguaje legal, frío y despiadado, la acusaba de crímenes que apenas podía comprender, diseñados para aniquilarla. Secuestro de lactancia, daño moral irreparable, extralimitación de funciones con intenciones maliciosas y deshonestas. La carta era una declaración de guerra de un hombre con recursos ilimitados contra una mujer que no tenía absolutamente nada. Ricardo Vargas no solo la había despedido, sino que pretendía destruirla por completo, exigiendo una compensación económica que no podría pagar ni en 100 vidas. «Esto no puede ser verdad. Es una pesadilla», murmuró Elena a su vecina Carmen, mientras le mostraba el documento con los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar. «Yo solo quería calmar al niño. Llevaba horas y horas llorando, tenía hambre y estaba completamente solo en esa cuna de oro». Carmen, una mujer mayor forjada en 1000 batallas, leyó la carta con el ceño fruncido y su expresión se endureció con cada palabra. «¿Pero este hombre de qué va? ¿Acaso cree que su hijo es un objeto de su propiedad? Esto no tiene ni pies ni cabeza, Elena. Es pura maldad. La maldad de los que tienen tanto que ya no saben qué es ser humano». «Pero, ¿qué voy a hacer, Carmen?», sollozó Elena, sintiendo que el pánico la ahogaba por completo y le impedía respirar. «No tengo dinero para un abogado. No tengo nada. Si me demandan, lo perderé todo. Incluso podrían quitarme a mis hijos si dicen que soy una criminal o una persona inestable». Carmen la abrazó con fuerza, transmitiéndole una solidez que Elena creía haber perdido para siempre. «Escúchame bien, hija. No te vas a rendir. Te has metido con gente muy poderosa y sin alma, es verdad. Para ellos, no eres una persona, eres una empleada que se tomó una atribución que no le correspondía. Pero tú tienes algo que ellos no tienen, la razón, y por eso vamos a luchar». Aquella noche, mientras vaciaba los bolsillos de su uniforme antes de guardarlo para siempre en el fondo de un armario, sus dedos rozaron algo pequeño, frío y duro. Lo sacó con curiosidad y lo observó bajo la débil luz de la lámpara de su mesilla de noche. Era una delicada pulsera de perlas, diminutas, claramente diseñada para la muñeca de un bebé. Recordó haberla encontrado enredada en las sábanas de seda de la cuna de Lucas esa misma mañana, mucho antes del terrible incidente. La había guardado cuidadosamente para dársela a Ricardo, pero con el caos de su despido lo olvidó por completo. Aquel objeto parecía una señal en medio de tanta oscuridad. Mientras tanto, en la mansión Vargas, Ricardo hablaba por teléfono con su abogado. «Quiero que esto sea ejemplar, Alberto, que ninguna otra persona se atreva a cruzar esa línea jamás. Quiero que se arrepienta cada día de su vida de haber entrado en mi casa y haber tocado a mi hijo». Su abogado, un hombre más pragmático, intentó razonar con él. «Ricardo, piénsalo bien. Llevar a juicio a una empleada por un gesto así podría generar una prensa muy negativa. Te pintarán como un monstruo sin corazón». Pero Ricardo era inflexible. Su voz era de acero. «No me importa la prensa. Me importa el principio. Ella pagará por su insolencia y su atrevimiento». Elena pasó los siguientes días sumida en un estado de ansiedad constante que le impedía comer o dormir. Las cartas de los abogados seguían llegando, cada una más amenazante y retorcida que la anterior. Las noches eran un desfile de pesadillas en las que le quitaban a sus propios hijos por no poder mantenerlos. Se aferraba a la pequeña joya que guardaba como un tesoro y en ella encontraba una extraña e inexplicable fuerza. Aquel objeto representaba al pequeño Lucas, un bebé inocente atrapado en la frialdad de su propio padre. La preocupación por el bienestar de ese niño superaba incluso el miedo atroz que sentía por su propio futuro. «No puedes dejarte vencer, Elena. No les des esa satisfacción», le dijo Carmen una tarde al encontrarla llorando en su apartamento. «Ese hombre quiere asustarte para que te rindas y desaparezcas sin hacer ruido.
pero tú tienes algo que él nunca podrá comprar con todo su dinero, la verdad de tu lado y la conciencia tranquila. Las palabras de su amiga resonaron en su interior como un trueno. Era cierto, ella no había actuado con malicia, sino con un amor instintivo. No era una criminal, era una madre que había respondido a la llamada desesperada de un niño indefenso. ¿Por qué debía sentirse culpable por ello? Ricardo, por su parte, se aseguraba metódicamente de que todas las puertas se le cerraran a Elena. Llamó personalmente a los directores de las agencias de empleo doméstico más importantes de la ciudad, advirtiéndoles sobre una empleada poco fiable con tendencias a sobrepasar sus límites y potencialmente peligrosa. En cuestión de días, el nombre de Elena Torres estaba en una lista negra no oficial que circulaba por los barrios más ricos. Cualquier intento que ella hacía por encontrar un nuevo trabajo terminaba en un rechazo rotundo y sin explicaciones. El poder de Ricardo era un fantasma que la perseguía, ahogándola económicamente para forzar su rendición. Un día, mientras veía las noticias locales con el volumen bajo, Elena vio un reportaje sobre una abogada de oficio llamada Isabel Romero. La describían como una luchadora incansable por los derechos de los más desfavorecidos, una mujer que no temía enfrentarse a los poderosos y que había ganado casos imposibles. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y sintiendo que no tenía nada que perder, Elena buscó su número en internet y marcó. Al otro lado de la línea, una voz amable y profesional la escuchó con atención. Elena relató su historia, con la voz temblorosa pero firme, sin omitir ningún detalle de lo sucedido. Isabel Romero escuchó el relato completo de Elena con una mezcla de indignación profesional y compasión humana. Señora Torres, lo que me cuenta es una barbaridad jurídica y moral. La crueldad de ese hombre parece no tener límites, pero no se preocupe, no es invencible. Por primera vez en semanas, Elena sintió una pequeña llama de esperanza encenderse en su pecho. ¿De verdad cree que podemos hacer algo?, preguntó con un hilo de voz, casi sin atreverse a creerlo. Isabel fue contundente. Su caso, aunque es muy difícil, no es imposible de ganar. La ley, en teoría, debe proteger siempre el interés superior del menor, y un bebé hambriento y desatendido es una prueba muy poderosa a nuestro favor. Mientras tanto, en la mansión Vargas, Clara, la tía de Ricardo, había tomado el control del cuidado del niño con mano de hierro. Era una mujer fría y calculadora, que siempre había despreciado a la difunta esposa de su sobrino por considerarla débil y sentimental. Ahora, con Elena fuera de escena, se aseguraba de que la nueva niñera siguiera sus estrictas instrucciones al pie de la letra. Al bebé se le alimenta a sus horas exactas, ni un minuto antes ni uno después, y nada de cogerlo en brazos si no es estrictamente necesario. No queremos que se malcríe y se vuelva un dependiente. Su método era más propio de un manual de instrucciones que de la crianza de un ser humano. Clara, ¿estás segura de que esto es lo correcto?, preguntó Ricardo una noche, al escuchar el llanto persistente y agudo de su hijo desde el otro extremo de la inmensa casa. El sonido lo inquietaba, le traía malos recuerdos que prefería no afrontar. Por supuesto que sí, querido. Los niños necesitan disciplina férrea desde el principio. Tu esposa era demasiado blanda y mira cómo acabó. Yo sé cómo criar a un verdadero Vargas. Fuerte, independiente y sin sentimentalismos inútiles que solo traen debilidad y desgracia. Ricardo, emocionalmente agotado y confiando ciegamente en la aparente seguridad de su tía, no cuestionó más y se encerró de nuevo en su despacho con sus fantasmas. Elena se reunió con Isabel en su pequeño apartamento para evitar miradas indiscretas en un despacho. Le entregó la notificación del juzgado y luego, con cuidado, sacó la pequeña joya de su bolso, contándole la historia de cómo la había encontrado.
Isabel la examinó con gran interés. Esto es muy interesante, Elena. Podría no significar nada en absoluto, o podría ser una pieza clave en todo este asunto. Por ahora, debemos centrarnos en demostrar que tus acciones fueron motivadas únicamente por el bienestar del niño y que su salud estaba en riesgo por la negligencia que sufría. La abogada trazaba un plan mientras Elena sentía que por fin alguien luchaba a su lado. Ricardo recibió una llamada de su abogado, quien sonaba inusualmente preocupado. Ricardo, nos ha llegado una notificación oficial. Elena Torres ha contratado a una abogada y va a luchar. No es una cualquiera, es Isabel Romero. Una sonrisa cínica y arrogante se dibujó en el rostro de Ricardo al escuchar el nombre. Mejor, así la humillación será pública y servirá de mayor ejemplo para todos. Que lo intente con todas sus fuerzas. Veremos quién tiene más poder para convencer a un juez. Prepara a nuestro mejor equipo de litigantes. No quiero dejar ni una sola fisura en nuestro caso, quiero destruirla. Su sed de venganza era total. La noticia de la demanda comenzó a filtrarse en los círculos de élite de la ciudad, pero la historia que se contaba estaba completamente torcida. La versión de Ricardo, cuidadosamente elaborada por su equipo de relaciones públicas, pintaba a Elena como una oportunista que buscaba fama y dinero. Isabel le advirtió con seriedad en su siguiente llamada: van a intentar pintarte como una loca, una mentirosa, una cazafortunas. No leas los periódicos, no escuches los rumores. Concéntrate en la verdad, porque es nuestra única y más poderosa arma en este combate tan desigual. Elena asintió, aunque por dentro sentía un nudo de angustia que no la dejaba en paz. Una tarde, mientras volvía del supermercado con las bolsas de la compra, un periodista la abordó en la calle, bloqueándole el paso con un micrófono y una cámara. Señora Torres, soy de un programa de televisión. ¿Es cierto que usted intentó manipular emocionalmente al millonario Ricardo Vargas para obtener un beneficio económico? La pregunta la golpeó como una bofetada. Las cámaras la enfocaban, los flashes la cegaban y se sintió pequeña y expuesta. Tartamudeando con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo decir: yo solo quería ayudar al bebé, antes de huir, corriendo hacia el refugio de su portal, sintiendo que el mundo entero la estaba juzgando. Ricardo vio las imágenes de la periodista acosando a Elena en la televisión esa misma noche y sintió una oleada de fría satisfacción recorrer su cuerpo. ¿Lo ves, Alberto? La gente no es tonta. Saben distinguir perfectamente a una aprovechada cuando la ven, le dijo a su abogado por teléfono, quien no parecía tan convencido. Mientras tanto, Elena, completamente sacudida por el encuentro, llamó a Isabel, con la voz rota por el llanto. No puedo hacer esto. Me están destrozando viva. Pero la abogada fue firme. Su voz era un ancla en la tormenta. Elena, esto es exactamente lo que quieren, que te rompas. No les des ese gusto. Aguanta, Elena. La primera regla en una guerra así es no mostrarles que te están hiriendo. Tu fortaleza es su mayor irritación, le aconsejó Isabel a través del teléfono. Su voz era un bálsamo de calma en medio del caos. Elena, acurrucada en su sofá, se secó las lágrimas con rabia. Pero es que lo consiguen, Isabel. Me hacen sentir sucia, como si hubiera hecho algo terrible. Cada vez que salgo a la calle, siento que todo el mundo me juzga. La abogada suspiró. Lo sé. Es la táctica más vieja del mundo, destruir la reputación del débil para que nadie escuche su verdad. Ahora respira hondo. Mañana tenemos que empezar a construir nuestro contraataque. Isabel se puso en marcha con los primeros rayos de sol. Su objetivo era encontrar a la niñera que trabajaba en la mansión Vargas antes que Elena. Pasó horas llamando a agencias de personal de lujo, pero el apellido Vargas era un muro de silencio. Lo siento, no podemos dar esa información. Por políticas de confidencialidad,
Era la respuesta educada pero firme que recibía una y otra vez. Isabel sabía que no era confidencialidad, era miedo. Miedo al poder de un hombre que podía destruir carreras con una sola llamada, por lo que decidió cambiar de táctica y buscar en foros de internet y grupos de redes sociales. Mientras tanto, Elena intentaba mantener una apariencia de normalidad por sus hijos. Los llevaba al parque, les leía cuentos, les preparaba su comida favorita. Pero por dentro, la procesión de angustia no se detenía. Cada vez que el teléfono sonaba, su corazón daba un vuelco, esperando que fueran más malas noticias. Por la noche, cuando los niños dormían, se sentaba en la cocina con una taza de tila y repasaba sus finanzas. Los ahorros se agotaban a una velocidad alarmante. ¿Qué pasaría si no podía pagar el alquiler el mes que viene? El miedo era un compañero constante en la penumbra de su hogar. Ricardo, ajeno a estas preocupaciones, se reunió con Clara en la mansión Vargas. La prensa está haciendo su trabajo. En una semana la opinión pública estará completamente de nuestro lado, le aseguró ella mientras podaba unas rosas. Pero no es suficiente. Quiero que sufra las consecuencias legales. Quiero que un juez la declare culpable. Clara sonrió con frialdad. Paciencia, sobrino. La justicia de los ricos es lenta, pero siempre llega. Lo importante es que mantengas la imagen de padre viudo y dolido que está protegiendo a su hijo de una extraña. La gente adora esa narrativa, es irresistible. Su cinismo no conocía límites. Tras días de búsqueda infructuosa en Internet, Isabel recibió un mensaje privado. Creo que sé de quién hablas, pero ella tiene mucho miedo, no quiere problemas. Era la primera grieta en el muro de silencio. Con mucha paciencia, la abogada logró generar confianza y obtener un nombre: Sofía. La despidieron porque se atrevió a sugerir que el niño no estaba bien, que necesitaba más atención, quizás incluso ver a un especialista, le contó Isabel a Elena. Ricardo Vargas la amenazó con arruinarle la vida si hablaba, y ella simplemente desapareció del mapa. La historia de Sofía era un eco aterrador de la suya. Tenemos que encontrarla, Isabel. Ella es la prueba de que no estoy loca, de que ese bebé estaba sufriendo de verdad, suplicó Elena, con una mezcla de desesperación y esperanza. La abogada asintió, con la mandíbula apretada por la determinación. Lo sé, y lo haré, pero va a ser muy difícil y muy arriesgado para ella. Necesito que me prometas que pase lo que pase, te mantendrás fuerte. Mientras tanto, en la mansión, Clara entró en la habitación de Lucas sin llamar, encontrando a la nueva niñera meciendo al bebé. ¿Es que no entiende las órdenes o es simplemente estúpida? Deje a ese niño en la cuna ahora mismo, espetó con frialdad. Ricardo recibió la primera notificación para una vista preliminar. Su abogado le explicó el procedimiento. Será una simple mediación, un intento de llegar a un acuerdo para evitar el juicio. Obviamente no aceptaremos nada, pero es un trámite obligatorio. Ricardo arrugó el papel con furia. ¿Acuerdo? ¿Creen que voy a negociar con esa mujer? Quiero aplastarla en un tribunal. Quiero que todo el mundo vea quién es. Su abogado suspiró. Y lo haremos, Ricardo. Pero debemos seguir los pasos. Iremos a esa reunión. Dejaremos clara nuestra postura y seguiremos adelante con la demanda principal por la vía judicial. Hay que mantener las apariencias. El Bilsapikin. Día de la vista preliminar. Elena se sintió como si caminara hacia el patíbulo. Isabel la había preparado. No hables a menos que yo te lo indique. No reacciones a sus provocaciones. Mantén la cabeza alta. Pero al entrar en la sala de espera del juzgado y ver a Ricardo y a Clara sentados en el otro extremo, con sus trajes caros y sus miradas de desprecio, sintió que todo el aire se le escapaba de los pulmones. Eran como dos depredadores esperando a su presa, y ella se sentía terriblemente pequeña e indefensa. ¿Cómo podría alguna vez enfrentarse a ellos y ganar? El miedo era paralizante. La mediación fue una farsa.
tal como Isabel había predicho. El abogado de Ricardo expuso sus generosas condiciones. Elena debía firmar una declaración pública admitiendo su culpa, renunciar a cualquier futura reclamación y pagar una suma simbólica por los daños morales causados. A cambio, retirarían la demanda millonaria. Isabel se rió en su cara. Supongo que esto es una broma de mal gusto. Mi cliente no solo no va a firmar nada, sino que estamos considerando una contrademanda por despido improcedente y acoso. La tensión en la pequeña sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo afilado. Al salir de la sala, mientras esperaban el ascensor en un pasillo desierto, se cruzaron con Clara. Ella se detuvo frente a Elena, mirándola de arriba abajo con un desdén infinito. Su voz fue un susurro venenoso, cargado de clasismo y crueldad. He oído lo que hizo. ¡Qué asco! Debería saber que su leche no es lo suficientemente buena para un Vargas. Es vulgar. Cada palabra fue una puñalada directa al corazón de Elena, una humillación íntima y brutal que la dejó sin aliento, con las lágrimas quemándole los ojos. Isabel la agarró del brazo, firme. No le hagas caso, Elena. Vámonos de aquí ahora mismo. Pero el calvario no había terminado. Al salir del edificio de los juzgados, un grupo de periodistas, claramente avisados por el equipo de Ricardo, las rodeó. Los flashes de las cámaras eran como disparos. Los micrófonos se abalanzaban sobre ellas como serpientes. En medio del caos, una mujer plantada entre los reporteros, con el rostro desfigurado por el odio, le gritó a pleno pulmón: «¡Aprovechadora! Quiere nuestro dinero y el de ese pobre huérfano». La acusación pública la golpeó con la fuerza de un huracán, dejándola expuesta y humillada ante el mundo entero. Elena solo pudo bajar la cabeza y seguir caminando, completamente rota por dentro. Esa noche, Elena tocó fondo. Las palabras de Clara y el grito de aquella mujer en la calle resonaban en su cabeza sin parar. Se sentía sucia, juzgada y completamente sola. Pensó en rendirse, en llamar a Isabel y decirle que aceptaría cualquier acuerdo con tal de que esa pesadilla terminara. Abrió el pequeño joyero donde guardaba sus pocas cosas de valor. Sus dedos tropezaron con la delicada pulsera de perlas que había encontrado en la cuna de Lucas. Al sostenerla entre sus dedos, recordó la carita del bebé, su llanto desesperado, y supo que no podía abandonarlo. Aquel objeto era un ancla que la mantenía a flote. Justo en ese instante, su teléfono móvil sonó. Era Isabel, y su voz vibraba con una energía nueva. «Elena, la he encontrado. He encontrado a Sofía. Costó mucho, pero logré convencerla para que hable con nosotras. No por teléfono. Quiere vernos en persona. Está asustada, pero está más preocupada por el bebé que por ella misma». Sosteniendo la pequeña joya en su mano, Elena sintió una oleada de fuerza recorrer su cuerpo. La rendición ya no era una opción. «Dime dónde y cuándo. Estaré allí, por Lucas», respondió con una determinación que no sabía que poseía. La lucha había vuelto a empezar. Isabel organizó el encuentro en el único lugar seguro que conocían, el apartamento de Elena. Sofía era una mujer joven, con los ojos llenos de un miedo que parecía haberse instalado permanentemente en su rostro. Al principio, apenas hablaba, pero cuando Elena le contó su propia historia, vio un destello de reconocimiento en su mirada. «Ese niño no estaba bien», susurró Sofía finalmente, con la voz temblorosa. No era solo hambre, era una tristeza profunda. Se pasaba horas y horas solo en esa cuna, sin que nadie lo tocara, sin que nadie le hablara o lo cogiera en brazos. Pero esto era solo el principio de lo que sabía. Para romper el hielo que quedaba, Elena compartió un detalle íntimo. «¿Notaste cómo arrugaba su manita izquierda cuando lloraba, como si intentara agarrar algo que no estaba ahí? Siempre me rompía el corazón verlo así, tan solo».
Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, llenándose de lágrimas. Sí, siempre hacía eso. Nadie más se había fijado. Esa conexión, ese pequeño detalle compartido, derribó la última barrera de miedo. Sofía entendió que Elena no buscaba dinero ni venganza. Ambas compartían la misma preocupación genuina por el bienestar de un bebé indefenso, atrapado en una jaula de oro y soledad. Yo intenté decírselo al señor Vargas, y sobre todo, a su tía, continuó Sofía, ganando algo de confianza. Le dije que el bebé estaba perdiendo peso, que no reaccionaba a los estímulos. La señora Clara me dijo que estaba malcriándolo, que los Vargas no eran débiles. Un día lo llevé al pediatra por mi cuenta porque tenía un poco de fiebre. El doctor se preocupó mucho por su bajo peso y me dio unas pautas muy estrictas de alimentación y seguimiento. Esta era la primera pista sólida que tenían, una prueba tangible. ¿Qué decían exactamente esos informes médicos que ahora existían? Su testimonio era oro. ¿Y qué pasó después?, preguntó Isabel, tomando notas a toda velocidad en su cuaderno. Sofía se encogió de hombros, con la mirada perdida en el recuerdo. Cuando la señora Clara se enteró de que lo había llevado al médico sin su permiso, me despidió en el acto, me acusó de insubordinación y me amenazó. Dijo que si contaba algo, el señor Vargas se encargaría de que nunca más volviera a trabajar con niños en mi vida. Y le creí. Cogí mis cosas y me fui sin mirar atrás. Hasta ahora, sus palabras pintaban un cuadro desolador de negligencia y frialdad extrema. Sofía, ¿recordarías el nombre del pediatra o la clínica a la que lo llevaste?, preguntó Isabel, su mente de abogada ya trabajando en el siguiente paso. Tu testimonio es increíblemente valioso, pero si podemos respaldarlo con un informe médico oficial, sería demoledor para ellos. Sofía asintió lentamente, rebuscando en su memoria. Sí, creo que sí. Era la clínica del doctor Guillén, un hombre mayor, muy amable. Él fue quien me alertó de que algo no iba bien con el desarrollo del pequeño. Isabel sonrió por primera vez en toda la conversación. Gracias, Sofía. Has sido increíblemente valiente al hablar con nosotras hoy. Armada con esa nueva información, Isabel presentó una moción urgente al juez, solicitando acceso a los registros médicos completos del pequeño Lucas desde su nacimiento. El equipo legal de Ricardo contraatacó de inmediato, alegando que era una invasión de la privacidad intolerable y una táctica de pesca de pruebas sin fundamento. Acusaron a Elena y a su abogada de estar llevando a cabo una campaña de desprestigio basada en el testimonio de una exempleada despechada y poco fiable. La batalla legal se recrudecía, convirtiéndose en una guerra de desgaste en los pasillos del juzgado, lejos de las cámaras. Elena esperaba noticias en su pequeño apartamento, sintiendo una mezcla de esperanza y pavor. Cada día que pasaba era una tortura. El testimonio de Sofía había validado todo lo que ella había sentido, pero ¿sería suficiente para convencer a un juez? ¿Creerían a dos empleadas despedidas por encima de un millonario influyente y poderoso? Miraba a sus propios hijos jugar en el salón, tan llenos de vida y de risas, y el contraste con la imagen del pequeño Lucas, solo en su cuna de oro, le partía el alma. Tenía que seguir luchando, no solo por ella, sino sobre todo por él. Finalmente, tras una semana de deliberaciones, llegó la decisión del juez. Isabel llamó a Elena con la voz cargada de emoción. «Lo hemos conseguido, Elena. El juez ha fallado a nuestro favor. Ha ordenado a la clínica que nos entregue una copia completa del historial médico de Lucas. Lo tenemos». Elena se derrumbó en una silla, llorando de puro alivio. Era una victoria pequeña, procesal, pero se sentía como si hubieran movido una montaña. Por primera vez, desde que todo empezó, el muro de poder de Ricardo Vargas presentaba una grieta, visible. La verdad estaba un poco más cerca de salir a la luz. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final.
La noticia de la decisión del juez cayó como una bomba en la mansión Vargas. El abogado de Ricardo intentó minimizarlo. Es un revés menor, Ricardo. Esos informes pueden no decir nada concluyente, solo son datos. Pero Ricardo no escuchaba. Estaba pálido de rabia. Su control férreo se estaba desmoronando. ¡No! Esto es inaceptable. ¿Cómo se atreve un juez a permitir que esa mujer meta sus narices en mi vida, en la vida de mi hijo? Esto no va a quedar así, Alberto. Su furia era tal que el abogado sintió un escalofrío al otro lado del teléfono, temiendo la reacción impredecible de su cliente. Vamos a recurrir la decisión, por supuesto, continuó el abogado, tratando de calmarlo. Y mientras tanto, nuestro equipo de relaciones públicas se encargará de filtrar a la prensa que Elena Torres está utilizando tácticas desesperadas y sucias. Ricardo lo miró con ojos fríos, como el hielo. No quiero que la desacredites. Quiero que la destruyas. Quiero que cuando esto termine no le quede absolutamente nada. ¿Lo has entendido? Nada. La amenaza era absoluta. Su sed de venganza no conocía límites y estaba dispuesto a usar todo su poder para cumplirla sin piedad alguna. Isabel y Elena fueron juntas a la clínica a recoger los documentos. El doctor Guillén, un hombre de aspecto bondadoso y profesional, las recibió en su consulta. Recuerdo perfectamente al pequeño Lucas y a su cuidadora Sofía, una chica muy preocupada y atenta, dijo mientras les entregaba un sobre grueso. Seré llamado a testificar si es necesario y diré la verdad. Aquel niño necesitaba más que un biberón a sus horas. Necesitaba afecto y su salud se estaba resintiendo por la falta de él. Sus palabras eran un bálsamo para el alma herida de Elena. No estaba sola en su percepción. Esa tarde, en el apartamento de Elena, extendieron todos los informes sobre la mesa. El panorama era claro e irrefutable. Desde el despido de la niñera anterior a Sofía, la curva de peso de Lucas había entrado en una caída alarmante. Las anotaciones del doctor Guillén eran precisas. El paciente muestra signos de apatía, llanto persistente y un retraso en el crecimiento preocupante. Se recomienda un seguimiento nutricional urgente y, sobre todo, un aumento del contacto físico y el estímulo afectivo. Era la prueba que necesitaban, escrita en el lenguaje frío y objetivo de la ciencia médica. Esto cambia todo, Elena, dijo Isabel con los ojos brillantes de emoción. Esto ya no es tu palabra contra la de él. Esto es la ciencia contra sus mentiras. Ningún juez puede ignorar una prueba tan contundente de negligencia. Ahora tenemos una oportunidad real, no solo de ganar el juicio, sino de proteger a Lucas de verdad. Elena miró los papeles y por primera vez vio un camino claro a través de la oscuridad. La lucha sería larga y dura, pero ahora tenía un arma poderosa en sus manos. La verdad, documentada, ¿sería suficiente para derribar a un gigante? En la mansión Vargas, Clara encontró a Ricardo mirando por la ventana de su despacho. La noticia de que los informes médicos ya estaban en manos de la abogada de Elena lo había sumido en un silencio peligroso. «No te preocupes, Ricardo», le dijo ella. «El dinero puede comprar a los mejores expertos para que reinterpreten esos datos. Diremos que el niño tiene una condición médica preexistente, una alergia, cualquier cosa. Haremos que parezca que esa mujer está explotando una enfermedad para su propio beneficio». Su mente ya estaba tejiendo una nueva red de mentiras para la siguiente fase de la guerra. «¿Y si no funciona, Clara?», preguntó Ricardo. Su voz era apenas un susurro. «¿Y si la gente empieza a creerla a ella? ¿Y si el juez ve lo que dicen esos papeles y piensa que soy un mal padre?» Por primera vez, una fisura de duda apareció en su armadura de arrogancia. Clara puso una mano en su hombro, una mano fría y dura como el mármol. «No lo permitiré. Eres un Vargas, y los Vargas nunca pierden. Haremos lo que sea necesario para ganar. Lo que sea. Ahora deja de compadecerte y prepárate para la guerra que se avecina».
Su determinación era aterradora. Isabel comenzó a preparar el caso con una meticulosidad implacable. No solo tenían el testimonio de Sofía y los informes médicos. Necesitamos pintar un cuadro completo para el juez. La negligencia no fue un hecho aislado, era un patrón de conducta, le explicó a Elena. ¿Había algo más que notaras? ¿Algo extraño en el ambiente de la casa? Elena escarbó en sus recuerdos. La casa siempre estaba en silencio, un silencio antinatural para un lugar donde vivía un bebé. Nunca oí risas ni música. Todo era orden, protocolo y frialdad. Era como un mausoleo, no un hogar. La estrategia de Isabel era audaz. No se limitarían a defender a Elena de las acusaciones de Ricardo. Iban a contraatacar. Vamos a solicitar al juez una evaluación psicológica para el pequeño Lucas y para el propio Ricardo Vargas. Argumentaremos que el bienestar del niño está en riesgo y que es deber del tribunal asegurarse de que está en un entorno emocionalmente seguro. Era un movimiento arriesgado, que sin duda enfurecería a Ricardo hasta límites insospechados, pero podría ser la única forma de que la corte viera más allá del dinero y del poder que él ostentaba. Ricardo recibió la nueva notificación de su abogado y por primera vez sintió un atisbo de verdadero pánico. «Una evaluación psicológica para mí. ¿Se han vuelto locos?», gritó por el teléfono. «Soy la víctima aquí». Su abogado intentó calmarlo. «Es una táctica, Ricardo. Una provocación para desestabilizarte. Nos opondremos con toda nuestra fuerza. Argumentaremos que es una violación de tus derechos y un intento de humillarte públicamente. Pero tienes que mantener la calma. Si te ven perder el control, les estarás dando la razón y todo se complicará aún más». Mientras la maquinaria legal se movía, lentamente, la vida de Elena seguía en un limbo. No tenía trabajo y el estigma de la demanda la seguía a todas partes. Un día, en el supermercado del barrio, una vecina a la que conocía de vista se le acercó. «He visto tu cara en la tele. No creas todo lo que dicen de ti. Muchas de nosotras sabemos lo que es trabajar para gente así. Eres muy valiente por enfrentarte a él». Esas simples palabras de apoyo de una extraña le dieron más fuerza que cualquier argumento legal. No estaba tan sola como creía. Isabel recibió una pista anónima a través de un correo electrónico. El mensaje era corto y directo. «Busquen los diarios de la señora Vargas, la difunta esposa de Ricardo. Ella lo escribió todo». No había firma, ni forma de rastrear al remitente. Podía ser una trampa, una pista falsa para hacerles perder el tiempo y el dinero. Pero también podía ser la pieza que faltaba en el rompecabezas. ¿Cómo podrían conseguir los diarios personales de una mujer fallecida que estaban con toda seguridad, guardados bajo llave en la mansión? El desafío parecía completamente insuperable en ese momento. Un diario personal es propiedad privada. No podemos solicitarlo legalmente sin una causa muy fuerte, explicó Isabel a Elena, con el ceño fruncido. Si pedimos al juez que ordene un registro de la casa para buscarlo y no lo encontramos, nuestra credibilidad quedará destrozada para siempre. Sería el fin del caso. Era un riesgo enorme, una apuesta de todo o nada basada en un correo anónimo. Pero la intuición de Isabel le decía que esa era la dirección correcta. ¿Qué secretos guardaban esas páginas que alguien se había arriesgado a señalarles desde el anonimato? Elena tembló al pensar en las implicaciones de aquella pista. «Isabel, esto me da mucho miedo. Estamos hablando de entrar en la intimidad de una mujer muerta, en los secretos de esa familia. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si es una trampa para hacernos parecer unas carroñeras?» El miedo era comprensible. Los Vargas ya las habían pintado como unas oportunistas sin escrúpulos, y esta maniobra podría ser la confirmación que ellos necesitaban para destruir su reputación por completo. La abogada tomó sus manos. «Lo sé, pero a veces la verdad está enterrada en los lugares más oscuros.
Confía en mí. Isabel tomó una decisión arriesgada. Vamos a solicitar al juez que ordene la entrega de esos diarios. Argumentaremos que son cruciales para entender el contexto del supuesto abandono del bebé, que la salud mental de la madre es un factor determinante que la familia Vargas ha ocultado deliberadamente. Era la jugada más audaz de su carrera. Si salía mal, todo habría terminado. Si salía bien, podría ser el golpe de gracia que necesitaban para ganar la guerra y salvar al pequeño Lucas de ese ambiente tan tóxico y frío que lo rodeaba. El abogado de Ricardo llamó a su cliente con la voz teñida de incredulidad y furia. Isabel Romero ha perdido la cabeza. Ha solicitado al juez acceso a los diarios personales de tu difunta esposa. Es la cosa más rastrera y desesperada que he visto en mi vida. Ricardo se quedó en silencio al otro lado de la línea. No gritó, no insultó. Un frío glacial se apoderó de él. Recordó dónde estaban guardados esos diarios, en un cajón cerrado con llave en el escritorio de Laura, un escritorio al que nadie se había acercado desde su trágica muerte. Nadie va a leer esos diarios, nadie, dijo Ricardo con una voz tan baja y controlada que resultaba más aterradora que cualquier grito. Haz lo que tengas que hacer, Alberto. Usa todo nuestro poder, todas nuestras influencias. Impide que eso suceda. Esos diarios no pueden salir de esta casa. Nunca. Colgó el teléfono. La guerra ya no era por dinero o por principios. Se había convertido en una lucha desesperada por enterrar un secreto que amenazaba con destruir los cimientos de su mundo y la imagen que había construido de sí mismo. Mientras tanto, Clara, sintiendo el pánico de su sobrino, decidió tomar cartas en el asunto. Una noche, mientras Ricardo estaba fuera, entró en el despacho de la difunta Laura. Usando una copia de la llave que guardaba desde hacía años, abrió el cajón del escritorio. Allí estaban, varios cuadernos de tapa dura. Sin dudarlo un segundo, los cogió y los llevó al salón, donde ardía un fuego en la chimenea. A veces, para proteger el futuro, hay que quemar el pasado, susurró mientras las llamas consumían las páginas una a una. Esas palabras ya no podrían hacerle daño a nadie. Al día siguiente, el abogado de Ricardo informó al juez que lamentablemente no existían tales diarios. Mi cliente ha buscado exhaustivamente y no ha encontrado nada. Es probable que fueran destruidos por la propia señora Vargas antes de su fallecimiento. Isabel y Elena recibieron la noticia como un jarro de agua fría. Su gran apuesta había fallado. El muro de los Vargas parecía una vez más inexpugnable. Pero Isabel notó algo en el tono de la notificación oficial. No se sentía como una victoria, sino como un acto de ocultación desesperado. No te rindas ahora, Elena, le dijo Isabel, aunque su propia voz carecía de la convicción habitual. Puede que hayan destruido las pruebas físicas, pero no pueden destruir la verdad. El hecho de que hayan llegado tan lejos para ocultar algo nos dice que tenemos razón. Ahora tenemos que encontrar otra forma de demostrarlo. Pero, ¿qué otra forma había? Se sentían en un callejón sin salida, con el juicio final acercándose rápidamente y sin su prueba. Estrella. La oscuridad parecía cernirse de nuevo sobre ellas, más densa y amenazante que nunca. Esa misma semana, el cartero trajo un paquete al apartamento de Elena. No tenía remitente. Dentro no había una nota, solo una caja de cartón vieja y mal cerrada. Con el corazón en un puño, la abrió. Eran los diarios. No todos, pero sí 2 de ellos. Una nota anónima, escrita con letras recortadas de periódico, decía: Clara no lo quemó todo. Esto es lo que pude salvar. Que se haga justicia por Laura. Alguien dentro de la mansión, un testigo silencioso, se había arriesgado por ellas. La guerra no estaba perdida. La verdad, aunque chamuscada, había encontrado la forma de salir a la luz. El Tribunal de Familia de Madrid estaba helado.
a pesar del calor de la gente que se agolpaba en los bancos de madera. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable, una mezcla de morbo, poder y desesperación. Ricardo Vargas, flanqueado por un equipo de 4 abogados, con trajes impecables, parecía el dueño de la sala. Su expresión era una máscara de confianza y desdén. En el otro lado, Elena e Isabel parecían una pequeña barca de papel a punto de ser engullida por un transatlántico. Elena sentía las miradas de todos clavadas en ella, juzgándola, condenándola antes incluso de que la jueza pronunciara una sola palabra. El abogado principal de Ricardo, un hombre de voz resonante y gestos teatrales, se puso en pie y comenzó su alegato final. Señoría, lo que tenemos aquí no es un acto de compasión, sino una intrusión calculada. La señora Torres, aprovechando la vulnerabilidad de un hombre en duelo y de su hijo huérfano, intentó crear un vínculo antinatural y peligroso. Su historial, sus motivaciones, todo apunta a un desequilibrio que la convierte en una amenaza para el menor. Cada palabra era un martillazo, construyendo una imagen de Elena como una mujer inestable y manipuladora. Presentó informes de psicólogos pagados que, sin haberla visto nunca, diagnosticaban en ella un complejo mesiánico. La jueza, una mujer de mediana edad con una expresión severa, escuchaba con atención, sin mostrar ninguna emoción. Pero Elena sintió que la balanza se inclinaba peligrosamente en su contra. Las pruebas de Ricardo eran abrumadoras. Su narrativa era simple y poderosa. Un padre rico protegiendo a su hijo de una extraña peligrosa. La defensa de Isabel, basada en informes médicos, y el testimonio de una niñera despedida, parecía débil en comparación. Clara Vargas, sentada en 1900, primera fila, sonreía con una suficiencia cruel, saboreando una victoria que parecía inminente. Elena bajó la mirada, sintiendo una oleada de desesperanza. Elena cerró los ojos, sintiendo el frío del fracaso. Se inclinó hacia Isabel y susurró con la voz quebrada. Se acabó, ¿verdad? No podemos ganar contra esto. Tienen demasiado dinero, demasiado poder. Isabel la miró con una intensidad feroz, sus ojos brillando con una luz que Elena no comprendía. Todavía no, Elena. No mientras respiremos. La verdad tiene su propio poder y está a punto de entrar en esta sala. Confía en mí, confía en Laura. Elena no entendía a qué se refería, pero la convicción en la voz de su abogada fue un ancla diminuta en su océano de desesperación. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Isabel ponerse en pie. Señoría, si me permite, quisiera presentar una última prueba que ha llegado a nuestras manos de forma anónima, dijo Isabel. Su voz era un remanso de calma en medio de la tormenta. El abogado de Minosen. Ricardo se opuso al instante, pero la jueza, con un gesto de la mano, lo silenció. Proceda, letrada. Isabel se acercó a la mesa de pruebas y colocó sobre ella los 2 cuadernos chamuscados. Esta prueba es el silencio de una mujer que ya no puede hablar, pero cuya voz resuena en estas páginas. Abrió la caja y sacó los diarios. El rostro de Ricardo se descompuso. Clara Vargas se puso pálida como el mármol. Su sonrisa se congeló en una mueca de incredulidad y pánico. El abogado de Ricardo saltó de su asiento. ¡Protesto! Esas pruebas no han sido validadas. Podrían ser falsificaciones. La jueza lo miró por encima de sus gafas. Su protesta queda registrada, letrado, y su posible perjurio al negar la existencia de estos diarios también. Pero el tribunal escuchará lo que la señora Romero tiene que decir. Continúe. Isabel abrió el primer diario. Página del 14 de marzo. Ricardo no me entiende. Cree que la tristeza es una elección. Me dice que tengo todo para ser feliz, pero me siento más sola que nunca. El bebé llora y yo lloro con él. Ricardo cerró los ojos. Isabel pasó a otro diario, a una entrada de varias semanas después.
Clara me vigila constantemente. Critica cómo cojo al niño, cómo le hablo. Dice que estoy criando a un débil, no a un Vargas. Hoy me ha sugerido que deje que las niñeras se encarguen de todo, que yo no estoy capacitada. Siento que me están robando a mi propio hijo. La voz de Isabel era firme pero respetuosa, dejando que cada palabra de Laura, la difunta esposa de Ricardo, llenara el silencio de la sala. El murmullo del público se había convertido en un silencio sepulcral, cargado de una nueva comprensión. El monstruo no era quien ellos creían. Señoría, estos diarios no solo demuestran la profunda depresión posparto que sufría la señora Vargas, una condición que su familia ignoró y ocultó deliberadamente. También revelan un patrón de abuso emocional y negligencia que explica perfectamente el estado en el que Elena Torres encontró al pequeño Lucas, continuó Isabel. Miró directamente a Ricardo, cuyos ojos estaban llenos de una confusión dolorosa. Su esposa no lo abandonó, señor Vargas. Estaba pidiendo ayuda a gritos en estas páginas y nadie la escuchó. La verdad era una luz cruda y cegadora que iluminaba los rincones más oscuros de la mansión Vargas. Pero hay algo más, algo que une a la señora Vargas, a Elena Torres y al pequeño Lucas de una forma que nadie podría haber imaginado, dijo Isabel, su voz ahora cargada de una emoción contenida. Se volvió hacia Elena. Señora Torres, ¿puede mostrarle al tribunal lo que lleva en su muñeca, por favor? Elena, temblando, levantó la mano. Allí, bajo las duras luces del juzgado, brillaban las pequeñas perlas de la joya que había encontrado. «Es solo un recuerdo de mi madre», susurró Elena, con la voz rota. La jueza, el jurado y el público se inclinaron hacia adelante, sin entender la relevancia. Entonces, Isabel tomó el último diario, abierto en la última página escrita. Su voz se quebró ligeramente al leer. «Hoy es el cumpleaños de mi madre. Le he puesto a mi pequeño Lucas la delicada pulsera de perlas que ella me regaló antes de morir. Es lo único que me queda de su amor, de su fuerza. Espero que lo proteja cuando yo no pueda hacerlo, que siempre le recuerde que nunca, nunca estará solo». El impacto de esas palabras recorrió la sala como una descarga eléctrica. La joya no era de Elena, era la herencia de Lucas, el último regalo de su madre. Ricardo levantó la cabeza de golpe, miró la pulsera en la muñeca de Elena, la misma que había visto en las fotos de su esposa cuando era joven, la misma que le había regalado su suegra, y entonces lo entendió todo. Entendió el llanto de su hijo, la tristeza de su mujer, su propia ceguera. Entendió que Elena no había sido una intrusa, sino un ángel guardián. El muro de arrogancia y poder que había construido a su alrededor se derrumbó en un instante. Un sollozo gutural, animal, brotó de su pecho, y el millonario implacable se rompió en 1000 pedazos ante el tribunal y el mundo entero. La jueza, visiblemente conmovida, decretó un receso. La sala se sumió en un caos de murmullos y cámaras que intentaban captar el rostro descompuesto de Ricardo Vargas. Elena permaneció sentada, inmóvil, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de victoria, sino de una profunda y abrumadora tristeza por Laura, por Lucas, e incluso por el hombre roto que había intentado destruirla. Había ganado, pero el coste de la verdad había sido terrible para todos. La justicia, a veces, no trae alegría, solo un doloroso y necesario ajuste de cuentas con el pasado. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Tras el receso, la jueza regresó con una nueva expresión en su rostro. Era la expresión de la justicia que está a punto de impartirse. Este tribunal ha escuchado testimonios y ha visto pruebas que van mucho más allá de una simple disputa laboral. Lo que se ha revelado aquí es una tragedia familiar, pero la ley es muy clara en un aspecto.
El interés superior del menor prevalece sobre cualquier otro derecho, deseo o capricho de los adultos. Su mirada se posó en Ricardo, que seguía con la cabeza hundida entre las manos, y luego en Elena, que la miraba con una dignidad serena. Por lo tanto, este tribunal dicta la siguiente sentencia, continuó la jueza, su voz resonando en el silencio absoluto. Primero, se desestiman en 1900 su totalidad y con efecto inmediato todas las demandas presentadas por el señor Ricardo Vargas contra la señora Elena Torres. Segundo, se concede la custodia temporal y provisional del menor Lucas Vargas a la señora Elena Torres, hasta que una evaluación completa determine la idoneidad del señor Vargas para ejercer la paternidad. Un suspiro colectivo recorrió la sala. La victoria de Elena era total, más allá de lo que jamás se había atrevido a soñar. Tercero, añadió la jueza con una dureza inusual en su voz, este tribunal ordena la apertura de una investigación formal contra la señora Clara Vargas por posible obstrucción a la justicia, perjurio y maltrato psicológico, tanto hacia la difunta señora Vargas como hacia el menor. Clara, que había permanecido congelada en su asiento, pareció encogerse sobre sí misma. Su imperio de control y crueldad se había desmoronado. Isabel apretó el brazo de Elena, que lloraba en silencio, esta vez de puro y abrumador alivio. Por fin, la pesadilla había terminado. El pequeño Lucas estaba a salvo. Clara Vargas emitió un sonido ahogado, un cruce entre un jadeo y un gruñido. Se levantó de su asiento bruscamente, con el rostro desfigurado por la rabia y el pánico. «Usted no puede hacerme esto. Soy una Vargas. Esto es un ultraje». Su voz, normalmente tan controlada y cortante, era ahora un chillido agudo y desesperado. Dos agentes de seguridad del tribunal se acercaron a ella con calma pero con firmeza. «Señora, por favor, siéntese o tendremos que escoltarla fuera de la sala». La amenaza la silenció de golpe. Se desplomó en su asiento, temblando visiblemente, su máscara de superioridad hecha pedazos. Ricardo no reaccionó. Parecía un hombre vaciado, una cáscara hueca despojada de todo su poder. Su abogado intentó hablarle, pero él no escuchaba. Solo podía ver la imagen de la joya en la muñeca de Elena, un símbolo de todo lo que había perdido, de todo lo que había ignorado. Había luchado una guerra para proteger su orgullo y había terminado perdiendo su alma en el proceso. La derrota no era solo legal, era moral, personal y absoluta. Había perdido a su hijo, había deshonrado la memoria de su esposa y se había revelado ante el mundo como un fracaso. Fuera del tribunal, una multitud de periodistas esperaba, pero esta vez no había gritos de aprovechadora. Las cámaras la enfocaban, pero las preguntas eran diferentes. ¿Cómo se siente, señora Torres? ¿Qué es lo primero que hará? Elena, protegida por Isabel, solo pudo decir una cosa, con la voz todavía temblorosa pero clara. Solo quiero ir a ver a Lucas. Quiero abrazarlo y decirle que todo va a estar bien. Esas simples palabras cargadas de una verdad inmensa eran el epílogo perfecto para una batalla que había conmovido a toda la ciudad y que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras se alejaban del tumulto, Elena miró hacia atrás, al imponente edificio de piedra de los juzgados. Había entrado esa mañana como una acusada, una empleada humillada a punto de ser destruida. Y salía como la guardiana de un niño, como el símbolo inesperado de que la compasión puede ser más fuerte que el dinero y el poder. El camino que tenía por delante no sería fácil, pero ya no tenía miedo. Sostenía en su mano la prueba de que el amor de una madre, de cualquier madre, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de cruzar cualquier barrera. La imagen de Ricardo Vargas, solo y derrotado en la sala del tribunal, se convirtió en un símbolo de advertencia para la élite de la ciudad.
Su caída fue tan espectacular como su ascenso, una lección brutal sobre cómo la arrogancia y la falta de empatía pueden llevar a la autodestrucción. Perdió mucho más que un juicio, perdió el respeto, la credibilidad y, lo más importante, la oportunidad de criar a su hijo durante sus años más cruciales. El dinero podía comprar los mejores abogados, pero no podía comprar una conciencia ni reescribir una verdad que había sido sellada con lágrimas. Isabel acompañó a Elena hasta la puerta de su apartamento. «Lo has conseguido, Elena. Has movido montañas». Elena la abrazó con una gratitud que las palabras no podían expresar. «No, Isabel, lo hemos conseguido juntas. Nunca podré pagarte lo que has hecho por mí y por Lucas». La abogada sonrió. «Ya lo has hecho. Ver la cara de Clara Vargas cuando saqué los diarios ha sido el mejor pago de mi carrera». Ambas rieron, una risa liberadora que borraba meses de angustia y miedo. La solidaridad entre ellas había sido el arma secreta que los Vargas nunca vieron venir. El día siguiente, los servicios sociales le entregaron al pequeño Lucas. Al verlo, tan pequeño y frágil en su portabebés, Elena sintió que su corazón se expandía. Lo tomó en brazos y el bebé, como si la reconociera, dejó de llorar y se acurrucó en su pecho buscando su calor. Sus pequeños dedos se aferraron a su blusa. «Hola, pequeño. Soy Elena. A partir de ahora todo va a ser diferente. Te lo prometo», le susurró mientras lo besaba en la frente. En ese abrazo se sellaba un nuevo comienzo, una nueva familia forjada en la adversidad y unida por el vínculo más puro. Los meses que siguieron al juicio fueron un torbellino. Elena transformó su apartamento en un hogar para tres, y la risa del bebé Lucas llenaba cada rincón. Ricardo Vargas, por su parte, desapareció de la vida pública. Un día, Elena recibió una carta manuscrita. Eran palabras torpes y sinceras de Ricardo. «No existen disculpas para mi ceguera», escribía. «Le fallé a mi esposa, le fallé a mi hijo. Usted, una extraña, le dio el amor que yo fui incapaz de ver. No pido su perdón, solo la oportunidad de enmendar mi daño». Adjunto venía un folleto de un grupo de terapia para padres en duelo. Inspirada por su propia lucha y por el recuerdo de Laura, Elena sintió que no podía detenerse. Había muchas otras mujeres como ella, atrapadas en situaciones de injusticia y silenciadas por la falta de recursos. Con la ayuda de su ahora inseparable amiga, la abogada Isabel Romero, comenzó a esbozar los estatutos de una organización. Su objetivo era claro: ofrecer asesoramiento legal gratuito y apoyo a empleadas del hogar y madres solteras. Decidió llamarla Fundación Laura y Elena, un homenaje para devolverle la voz que le arrebataron y asegurar que su sufrimiento no fuera en vano. Poco después de anunciar su proyecto, la fundación recibió una donación anónima. La cantidad era tan grande que garantizaba su funcionamiento durante décadas. Un milagro inesperado. No hubo comunicado de prensa ni placa conmemorativa. Elena supo de inmediato quién estaba detrás del gesto. Ricardo había encontrado la manera de reparar el daño, no con palabras, sino con acciones. La inauguración fue un evento sencillo. Desde el otro lado de la calle, dentro de un coche discreto, Ricardo observaba. No se atrevió a acercarse, sabiendo que su redención no estaba en los aplausos, sino en el anonimato de su contribución. 5 años después, la Fundación Laura y Elena había atendido a más de 500 familias, logrando cambios legislativos históricos para la protección de las trabajadoras del hogar. Lucas era un niño feliz y brillante de 5 años, que dibujaba con una sonrisa a sus 2 familias, la de su papá Ricardo y la de su mamá Elena con sus 2 hermanos mayores. El pequeño apartamento de la periferia seguía siendo su hogar principal, un ancla de amor y normalidad. La opulenta mansión de Madrid, por otro lado, se había vendido. Sus pasillos silenciosos ya no guardaban secretos ni dolores.
solo el eco de un pasado superado. Una noche, mientras Elena arropaba a Lucas en la cama, el niño la miró con sus ojos grandes. «¿Mamá, Elena?», susurró. «¿Mi mamá del cielo también me quería mucho?». La pregunta quedó flotando en el aire, llena de un peso emocional que Elena no esperaba. Ella le sonrió con una ternura infinita, acariciándole el pelo. «Claro que sí, mi vida», respondió sin dudar. «Tu mamá del cielo te quería más que a nada en el mundo. Te quería tanto que se aseguró de que siempre tuvieras a alguien que te cuidara y te quisiera con todo su corazón, incluso cuando ella ya no podía estar aquí». Lucas escuchó atentamente las palabras de Elena y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Se acurrucó bajo las sábanas, visiblemente satisfecho y en paz con la respuesta. En pocos minutos se durmió profundamente, con una tranquilidad que era el mayor legado de dos mujeres valientes. La historia de Elena y Lucas se convirtió en un recordatorio poderoso para todos. Demostró que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino aquella que se elige y se construye con los lazos inquebrantables del afecto, la protección incondicional y el sacrificio. Al final, el viaje de todos ellos dejó una lección imborrable. La batalla que comenzó con un llanto desesperado en una cuna de oro terminó en un legado de esperanza para incontables personas. Las vidas entrelazadas de Elena, Ricardo y Lucas demostraron que la redención es posible, que las segundas oportunidades realmente existen y que la justicia puede encontrarse en los lugares más inesperados. Su historia es un testimonio de que el coraje de una sola persona, armada únicamente con la verdad y la compasión, puede cambiar el destino de muchas otras, recordándonos que el amor más puro no conoce barreras ni clases sociales, solo corazones que se conectan.